Quiero empezar por lo siguiente. Eh, a nivel de Ministerio de Educación, con el tema de Aprendo en Casa, sabemos nosotros que el Ministerio ha implementado un sinnúmero de sesiones de aprendizaje y existe hasta una programación anual. En esta programación de aprendizaje para la web, la TV y la radio, nosotros podemos ver, por ejemplo, el mes, a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, podemos nosotros observar cómo el Ministerio está articulando los propósitos de aprendizaje que nosotros debemos desarrollar en las instituciones educativas. Ahí tenemos el eje curricular, por ejemplo, ciudadanía y bien común para el mes de julio, en el mes de agosto bienestar emocional, en el mes de septiembre convivencia en el hogar, estamos hablando del eje articulador, en octubre salud y supervivencia, en noviembre uso del tiempo libre y en diciembre ciudadanía, bien común y ambiente. Bueno, entonces, sin embargo, ahí, por ejemplo, observamos las semanas de julio, lo que está de verde son los propósitos de aprendizaje, pero aquí en septiembre observan dos cositas, uno que está de verde, ¿de acuerdo? Que está un poquito que no se nota, ¿sí? Un poco tiene que ver con las fechas especiales, vamos a decir las semanas, pero este que está de rojo es justamente, esto que está de rojo que observamos aquí es la semana de la reflexión, o sea, es la primera semana de la reflexión y luego podemos observar en diciembre que va a haber otra semana de reflexión y ahí cerramos y seguramente ahí vamos a ver qué alumnos son los que van a pasar de grado y qué alumnos van a querer refuerzo para poder pasar. Entendiéndose que el Ministerio de Educación está pensando en el mes de enero y febrero lograr un reforzamiento o una nivelación para aquellos estudiantes que no han logrado las competencias básicas que han desarrollado en efecto para los alumnos que no han tenido conectividad. La semana de reflexión de los aprendizajes, esta semana de la reflexión de los aprendizajes tenemos que generar espacios para que nuestros estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes, lógicamente con el acompañamiento de los docentes, y al mismo tiempo tiene que el docente darse un espacio para reflexionar también sobre sus procesos de enseñanza antes y durante las sesiones de aprendizaje. ¿En qué consiste la semana de reflexión con los niños? Esto tenemos que tenerlo bien claro y el estudiante también tiene que tenerlo bien claro. Que los estudiantes de inicial, primaria, principalmente primaria y secundaria, pero tienen que hacerlo con acompañamiento del maestro y en el caso de inicial, lógicamente, con los padres de familia. Entonces, los estudiantes de inicial, primaria y secundaria reflexionan sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Y cómo van a reflexionar? A través de la revisión de sus productos, de su portafolio, con la finalidad de conocer sus avances, dificultades y oportunidades. Esta reflexión básicamente va a ser a través de la autoevaluación, repito, con el acompañamiento de los docentes. Y aquí sí el estudiante tiene que empoderarse, principalmente decir para qué o por qué es importante reflexionar sobre mis aprendizajes. Es importante reflexionar porque debo yo reconocer cuáles son mis avances. Es importante porque debo saber cuáles han sido mis dificultades para solucionarlas, cuáles han sido mis dificultades que las he superado y probablemente en esta jornada de reflexión todavía, y creo que va a ser entendible, vamos a encontrar que nuestros alumnos aún siguen teniendo muchas dificultades por lograr aprendizajes en las áreas que corresponden. Pero no solamente el estudiante decir, bueno, ya conozco mis avances, conozco mis dificultades, pero también el estudiante tiene que reconocer cuáles son las oportunidades de mejora que tuvo para solucionar las dificultades que se le presentaron antes y probablemente ahora va a ser el espacio donde si aún sigue teniendo dificultades con el apoyo del maestro las pueda superar. Y de tal manera que en la segunda jornada de reflexión que va a ser en diciembre pueda decir misión cumplida, superé esas dificultades. Esa es la idea. Ahora, en el nivel inicial,
yo también tengo poderes, dice, el portafolio en el nivel inicial tiene que ver mucho con los aprendizajes de los estudiantes, o sea, al aprender, el estudiante a medida que va aprendiendo en el nivel inicial, un poco él va diciendo, yo tengo poder para descubrir esto, yo tengo poder para identificarlo de acá, ¿no? Entonces, eso básicamente que yo también tengo poderes, las maestras de inicial perfectamente esto ya lo manejan, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que entender que en esa interacción que hay entre la familia, la comunidad y el estudiante, podemos decir que con familia y conjuntamente con mi niño podemos seguir aprendiendo en familia y en comunidad. Entonces, en nivel inicial, básicamente, quién es el facilitador es la familia, ¿sí? Principalmente. Pero ya en el nivel primario y en el nivel secundario, ya tiene que generarse una reflexión sobre los aprendizajes para mejorar. Los niños de primaria y secundaria ya lo van a hacer con el acompañamiento de los estudiantes, ¿sí? ¿Y para qué tiene que ser esa reflexión? Tanto en la familia como estudiante-maestro, para que mejoren los productos a partir de la reflexión desarrollada. Es decir, se va a tomar un producto y ese producto vamos a ver cuáles son los logros en ese producto, cuáles han sido las dificultades, si se superaron o no, y si vemos algunas dificultades que aún siguen existiendo, entonces es pertinente, entonces con el apoyo del maestro ya ir superándolo esto, ¿sí? El portafolio organizado de manera útil para mi aprendizaje, o sea, cómo la reflexión debe arrojar al estudiante y decir, sí, pues, si mi portafolio lo tengo bien organizadito, esto me va a permitir lograr mejores aprendizajes. Es decir, va a encontrar un por qué debo tener mi portafolio organizado para aprender. Y finalmente, es importante que la reflexión debe ayudar a que el estudiante asuma compromisos para la mejora de sus propios aprendizajes. Esto es importante, que el desarrollo de la semana de la reflexión sobre los aprendizajes se deben desarrollar, pues las actividades se deben desarrollar estas actividades enmarcados en 3 situaciones o en 3 contextos, vamos a decir así. El primero es, el estudiante debe reflexionar sobre el desarrollo de su propio aprendizaje, cómo voy aprendiendo, qué dificultades tengo y cómo las he superado o cómo todavía tengo dificultades. Es un primer momento. El otro aspecto es la reflexión sobre mis productos, ¿de acuerdo? En base a los criterios de evaluación. Entonces aquí nos dan luces que el estudiante definitivamente tiene que conocer cuáles son los criterios de evaluación para que a partir de ahí desarrolle sus actividades y obtenga sus productos. Y un tercer momento es reconocer y valorar el uso del portafolio. O sea, son 3 cosas importantísimas, ¿sí? Reflexiono sobre mi aprendizaje, reflexiono sobre mis productos y reconozco el valor del portafolio. Y aquí definitivamente, por ejemplo, en cómo hay algunas preguntas orientadoras para reflexionar sobre el desarrollo de mi aprendizaje, cuál es el producto y cómo se espera que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué he logrado hacer en relación a los productos? ¿En qué se me presentaron esas dificultades? ¿Qué haría para superar esas dificultades? Entonces, ahí hay algunas preguntas orientadoras para la reflexión del desarrollo del aprendizaje con el estudiante. La reflexión sobre los productos, básicamente, qué características debería tener mi producto y cómo me sirven los criterios para desarrollar mis productos, ¿sí? O sea, tengo que relacionar. Si yo no conozco criterios, ¿podré desarrollar mis productos? Es una pregunta interesante que se debe hacer, ¿sí? Y reconocer el valor del uso del portafolio, para qué sirve el portafolio y cómo puedo organizar mis productos en el portafolio para aprender mejor. Entonces son preguntas claras.